Muy buenas noches para todos esos que me siguen en el canal de YouTube McLeod Services LLC. Estoy aquí, estamos frente al lago ¿cómo se dice? Calima. Y estamos en una finca donde estamos compartiendo. Esto va a ser una conversación de un colombiano y un cubano. Una conversación. Él empezó a decirme cosas y yo le dije que no, que esto va a ser street, o sea, que va a ser exactamente lo que él va a escuchar de mí, lo que yo voy a escuchar de él, va a ser por primera vez. No hemos hablado nada con respecto a lo que él sabe de Cuba. Sé que me comunicó como algunas cosas y yo le dije, ok, déjalo para una entrevista, para yo aclararte en la entrevista sobre el tema cubano y muchas cosas que no se comentan bien ahí. Estamos, como ven, bajo una bebida cubana, Habana Club, que la compré en una tiendecita en un pueblecito. ¿Cómo se llama el pueblecito? Darién. El pueblecito se llama Darién, que está aquí pegado, aquí a donde nosotros estamos en la finca. Casualmente fui a buscar algunas cosas para la casa aquí donde estamos de vacaciones y vi ron cubano, Habana Club, y había Bacardí también, pero bueno, compré la Habana Club, que es el más que se conoce en Cuba, y decidí compartirlo en este momento con el señor y conversar sobre Cuba. Me voy a presentar. Bueno, soy Alberto Hernández Suárez, el del canal McLeod Services LLC. ¿Y usted se llama? Manuel Valles. Manuel Valles. Él es tío político de mi esposa María Claudia. Y empecemos esta conversación. Te han hablado mucho de Cuba. Tengo entendido, según mi esposa, que desde muy joven tú escuchaste sobre Cuba y se habló sobre Cuba. Quisiera que usted me hiciera su historia. Qué bien, Alberto, para mí es un orgullo muy grande tener a mi lado una persona cubana que sea de allá, porque yo me inquieté mucho por esta parte, por la música. Desde muy joven empecé a bailar una música que era de un conjunto que era Celina y Rotillo, creo que eran así, y Changó y Mayé, y eso me impresionó, y yo averiguaba que yo era el cantante, que era un ritmo bastante jocoso, y me dijeron que eran cubanos. Entonces por ahí me fui pegando yo, averiguando la isla de Cuba. Escuché del Che Guevara en ese tiempo, y los muchachos en Cali, en una ciudad acá, se ponían una bobina ahí con aquí lo del Che, y bueno, yo la inquietud con esto también. Y después oí hablar del presidente cubano, que era Fidel Castro, y yo preguntaba, ¿y qué relación hay entre Fidel y el Che Guevara? ¿No? Que era con el tiempo de la Revolución Cubana y todo eso, y me fui inquietando, pero empezó por la música. Y luego, después que empecé a averiguar sobre Cuba, me contaron ciertas cosas que por eso me siento contento de estar al lado suyo y me puede explicar si es real lo que a mí me contaron, porque empecé a cogerle fastidio al manejo dictador de este presidente que había. Todas las preguntas, todas las dudas que usted tenga sobre Cuba, me las dice, yo se las voy a aclarar aquí en esta grabación, y bueno, y cualquier duda que yo tenga sobre Colombia, se lo preguntaré a usted. Sígala. También está muy cierto. Algo bueno que sí me contaban era que ya nadie sufría por problemas económicos, de alimentos, medicamentos, porque el gobierno se encargaba de darle lo necesario, pero que el sueldo de la gente tenía que llegar allá al Estado. Me decían eso, por un lado me gustaba porque tenían lo necesario, nadie sufría de nada, pero que el sueldito todo, o sea, que nadie podía manejar su capital, sino que fuera el presidente. ¿Qué de cierto tiene esto? Bueno, te cuento esto. Estas personas, Fidel Castro,
el Che, como usted dice, habían varios que prometieron muchas cosas para el pueblo cubano. Eso, prometieron muchas cosas para el pueblo cubano, pero quiero decirte que fue todo un cuento, como le está como prometió Pedro, como Petro les ha prometido a ustedes que al final todo va a ser una corrupción, nada bueno va a ser para el pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Estos sistemas revolucionarios socialistas, como lo de Fidel, que primero mintió al pueblo cubano. Déjame decirte que en el año 62, antes del año 62, en el 59 triunfa la más llamada revolución. Y fue bajo de que eso no era comunismo, que eso no era socialismo, engañando totalmente al pueblo, que le iba a traer beneficios al pueblo, y que eso no era socialismo. Sin embargo, después de haber triunfado en el año 59, lo primero que hicieron fue darle a un golpe de Estado al que ellos mismos habían puesto. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto, Fidel en ese entonces era muy joven. Fidel era muy joven para coger la presidencia de ese país. Y entonces traen a un tal Urrutia, que estaba exiliado en Venezuela, lo traen a Cuba, y ese es el primer presidente que tiene Cuba en el año 59. En el año 59, que muchos cubanos no saben de esto porque tampoco les cuentan la historia verdadera de Cuba, ¿ves? Porque siempre es bajo un manto oscuro que no son transparentes, ¿ves? Entonces, ellos le prometieron al pueblo sacarlo de la crisis, de llevarle una mejor vida, un mejor porvenir al pueblo cubano. Entonces comenzaron primero mintiéndole al pueblo. A los 3 meses de haber puesto a ese presidente, Fidel Castro personalmente, frente al Palacio Presidencial, como no le cuadraba lo que él venía, las transformaciones que le iba a hacer a ese triunfo, empieza a acusarlo de traidor y le hace una manifestación donde él tiene que huir, Urrutia tiene que huir en un carro de café del Palacio Presidencial. Luego, Fidel, a punta de dedo, porque no hubo elecciones, tanto con Urrutia como por Don Ticó, que fue el que puso de dedo al principio de ese año del 59 y 60. Lo pone, y Don Ticó, este presidente Don Ticó, a los pocos años, al ver que era un maniquí, que él era presidente porque era una figura decorativa como presidente, pero realmente el que mandaba era Fidel, se pegó un tiro y se mató. Y entonces ahí cogió Fidel como presidente. Pero después del golpe de Estado de Batista, fíjate, después del golpe de Estado de Batista no ha habido un presidente en Cuba. ¿Por qué? Porque se considera presidente aquel que haya sido elegido por el pueblo. Y en Cuba, después que Batista dio el golpe de Estado, fue un dictador. Y Fidel, con el pretexto de que Batista era un dictador, tumbó a Batista y se subió él. Quiere decir que después que Batista dio el golpe de Estado, ni Batista ha sido presidente, ni Urrutia, ni Don Ticó, ni Fidel, ni Raúl, ni Díaz-Canel, que está actualmente ahora en el poder. Entonces, todo fue una mentira, Entonces, el sistema socialista es el sistema que destruye a cada país. Te lo voy a poner bien claro y porque yo me baso, yo cuando te voy a hablar, te hablo sobre base sólida. Fidel le quitó la riqueza a los ricos para dársela a los pobres. Y entonces quedaron pobres, los ricos y los pobres quedaron pobres. ¿Por qué? Porque ese sistema es improductivo. Ese sistema
se basa en vivir del sudor de los demás. No es capaz de generar un porvenir o fuentes de empleo ni nada de eso. ¿Por qué? Porque quieren concentrar todo el dominio sobre el pueblo. Ellos lo quieren dominar todo. Entonces, donde no hay competencia, no hay calidad, ni hay fruto. Entonces, te cuento que en el año 56, Cuba fue el mayor exportador de ganado de Latinoamérica. Cuba fue uno de los países que más emisoras de radio tuvieron en Latinoamérica. Fue el segundo país donde tuvo ferrocarriles en Latinoamérica. Fue el país que más emisoras de televisión tuvo en Latinoamérica. Fíjate lo que te estoy diciendo antes que Fidel cogiera el poder. Inclusive, te voy a decir más. El peso cubano estaba por encima del dólar. El peso cubano tenía 2 centavos más de valor que el dólar. Fíjese, quiere decir, el pueblo cubano era un pueblo próspero, pueblo que vivía del sudor de su trabajo, no necesitaba tanto de la exportación. Al contrario, el pueblo cubano exportaba tabaco, exportaba azúcar, exportaba muchas cosas, ganado. Entonces llegó este sistema y destruyó todo el sistema de producción del país, despropiando fábricas, despropiando ganado, despropiando todo, inventando cosas que no tuvieron fruto. Y así llevan 60 y pico años, 65 años, depositando la esperanza en la persona que lleva fracasado 60 y pico años. O sea, tú darle tu confianza a una persona que toda una vida ha sido un fracasado y que sigue fracasando un año tras año, tras año, tras año. Y entonces, te digo que yo hablo todo esto con base sólida porque es Colombia, está al lado de Venezuela. Ustedes emigraban para Venezuela por el nivel de vida que había en Venezuela, porque Venezuela era uno de los países más ricos, o era el país más rico de Latinoamérica. Sin embargo, mira, después que cogieron el sistema socialista del siglo XXI, no sé qué cosa, vieron cómo han destruido Venezuela, que ahora, en vez de emigrar los colombianos a Venezuela, Venezuela emigra para Colombia, para todos estos países que es por ahí, tienen invadido todos estos países de venezolanos. Entonces, eso es lo que te quería decir, ¿ves? El sistema socialista es un sistema que se convierte en un sistema parásito. Un sistema parásito como lo está haciendo Cuba. ¿De qué vive Cuba? Cuba vive, bueno, te podrás imaginar que el primer renglón económico en Cuba es el dinero de los mismos que ellos expulsaron de Cuba hacia Estados Unidos, de las remesas familiares. No, es claro. ¿Entiendes? La ayuda al que... Y esto, bueno, esto más o menos te digo una explicación generalizada, ¿no? Porque se avecina para este país siguiendo el sistema de Petro, siguiendo las ideas de Petro, que es socialista. Lo que van es a traer esto, destrucción para lo poco que queda en Colombia. O sea, va a aumentar la violencia, va a aumentar, porque cuando hay escasez y hay pobreza, aumentan los ladrones, aumenta más la violencia, hay más muertos, más asesinatos, etcétera, etcétera. Con respecto a eso, te quería hacer más o menos una aclaración. Qué bien, Alberto, excelente. Yo alguna vez di una conferencia relacionada con los sistemas políticos. Resulta de que pues yo hablaba del sistema socialista, el sistema democrático, que funciona aquí, el totalitario y también el comunismo. Entonces preguntaba por el comunismo, que era una igualdad, que todos tuvieran lo que necesitaban, me parecía como bueno. Pero me decían que tampoco funcionaba por el hecho de que, decían, ¿no? Contaban, por ejemplo, que en Cuba, que si usted se ganaba cierta cantidad de dinero,
había alguien que lo estaba mirando a usted qué compraba de remesa, que era no es necesario, y se lo daban, pero el sobrante para el Estado. Su medicina toda se la daban, está bien, pero no tenía usted algo propio, sino que todo el Estado. Y si usted quería tomarse unas cervecitas en la noche, allá se las medían cuántas eran y no podía pasarse de allí. Y de ahí a su casa. Estoy preguntando, me decían, allá los niños, los niños que nacen con algún defecto físico, niños especiales, no sirvan para el país, que el gobernante daba la orden de matarlos. Esa información que yo recibía, ¿no? Y uno a veces las cree y entonces ve a alguien como muy malo enteramente. Que los mayores de edad, que ya no aportaban nada para el país, en Cuba, esos ya ancianitos, tenían que también matarlos, porque pues no aportaban, sino que antes les sacaban al país. Y entonces yo decía, pero por un lado, bueno, que tengan lo necesario, hay una igualdad, pero por otro lado, que no los dejen tampoco actuar. Pues eso fue lo que a mí me contaron o averigüé, y ahora qué bueno que te tengo al frente aquí, Alberto, para que me aclares tú que has vivido allá, si eso está cierto. Bueno, a propósito, cuando yo veía que la gente se aventaba por los mares para salirse de allá de cualquier manera, y entonces yo decía, por algo es que se viene. Yo decía, aún un país comunista que todo es compartido, que todo lo tienen y se tienen que volar de edad, ¿qué está pasando en Cuba? Bueno, te cuento esto. Hay que hablar la verdad. Yo te voy a hablar la verdad porque decir mentira, primero dicen que hay un dicho que dice que en la honestidad está la prosperidad de la persona. Yo soy anticomunista y antisocialista. Yo soy totalmente capitalista. Por eso me fui a los Estados Unidos y vivo en un sistema capitalista. Pero eso no me da el derecho a mí a mentir sobre mi país. Y te digo esto por lo siguiente, mira, muchas cosas de esas que usted me dice es mentira. No estoy defendiendo ni a la revolución cubana, ni al socialismo, ni al comunismo, porque yo soy capitalista y estoy en contra del socialismo y del comunismo. Ahora, eso primeramente empecemos por los ancianos. Eso es mentira. Lo que le dijeron a usted es mentira. Un anciano en Cuba vive normal, una vida común y corriente. Y bueno, que no tiene trabajo, ¿de qué vive? Vive de las remesas familiares. Si su familiar le manda dinero de Estados Unidos, de España, donde quiera que se encuentre, ese anciano vive de maravilla. Te lo digo en nombre propio. Mi papá es un anciano de 82 años. Ya él no produce, no es como ustedes dicen, que los elimina. No, mi papá es un anciano de más de 80 años, que ya no trabaja, no produce, no hace nada. Sin embargo, vive una vida común y corriente porque yo le mando dólares toda la semana. O sea, yo le mando a dar dinero toda la semana, le mando todos los meses, le mando una remesa familiar con la que él vive y vive normal, como un ser común y corriente. Ahora, con respecto a los niños que usted dice que nacen menos válidos, niños con defecto y toda esa pila de cosas. Mira, allá hay un sistema de salud que, aunque es fracasado, un sistema de salud fracasado total y que tiene millones de errores. En Cuba, cuando nace un niño con defecto, le dan sus ayudas y le dan sus beneficios. Eso no lo puedo negar. No me gusta el sistema socialista ni el comunismo, pero esos niños, yo te digo, cuando yo te hablo, te hablo con una base sólida. Atrás de mi casa vivía una señora que vivían como 4 hermanos en una casa, con pésimas condiciones de vida, ¿ves? Una de las muchachas da luz y dio una muchacha con defecto, con problemas, ¿entiendes? Y bueno,
Un poquito de lucha y un poquito hablado, pero le dieron una casa, ¿me entiendes? Y le daban un poco de recursos para que ella sobreviviera. Quiere decir que eso de que matan a los niños es mentira. No te puedo decir que es verdad porque es mentira. Critícame quien me critique, caballero. Critícame quien me critique. Pero que me digan en verdad, con nombre y apellido, a cuando en Cuba se ha matado un niño que nació con defecto. Será ahora que yo me fui de Cuba hace un tiempo, pero cuando yo vi, les voy a hablar con cuando yo vivía en Cuba, ¿ven? Eso yo no lo vi. Eso de tomarse una cervecita, no. Usted iba para el área de festeo y se tomaba y se emborrachaba y se quedaba a dormir en el área de festeo y no pasaba nada. Una de las cosas... Que le controlaban la bebida, ¿no? No, ahí no controlaba la bebida nadie. Eso es mentira, que te controlan la bebida. Eso es mentira. Nunca han controlado la bebida cubana, jamás. Fíjate, yo te estoy diciendo las cosas porque ahora me ve, y cualquiera que me vaya hablando contigo te dice, pero este está defendiendo la revolución. No, yo lo que estoy diciendo es la verdad. Claro. Yo estoy diciendo la verdad. En Cuba no, en Cuba nadie le limita la bebida. Eso es mentira. Usted se puede tomar 3 cajas de cerveza, emborracharte y morirte ahí borracho que nadie te dice nada. Eso es verdad. Y eso con respecto a la bebida, puedes comprar. Eso de que te reaccionan, que nada más te puedes tomar 3 o 4, mentira. Usted compra la bebida que le dé la gana, siempre que usted vaya en dólares. Te lo digo porque después de 12 años, estando aquí en Estados Unidos, me dieron un permiso para entrar a Cuba por 5 años, un permiso humanitario, para entrar por 5 años porque no me dejan entrar en Cuba. Y allá yo fui aquel día y me puse a compartir con mis amistades del barrio y yo compré 14 botellas de Habana Club y 4 de vodka. Y a mí no me dijeron, no, que nada más puedes comprar 3, que puedes comprar 2. Mentira, yo compré toda esa cantidad de bebidas y nadie me dijo nada. ¿Entiendes? Quiere decir que eso es una de las mentiras también ¿qué pasa? Que hay muchos cubanos que como que quieren exagerar o desprestigiar. Caballero, no hay necesidad de decir mentira para decir que ese sistema socialista en Cuba es un sistema fracasado. Es fracasado, ¿por qué? Porque, como usted bien decía, en teoría, el socialismo y el comunismo es lo mejor que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque la igualdad de él, la igualdad de todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero en la práctica no puede ser o no es verdad. No es verdad porque no somos iguales. Por ejemplo, si todos fuéramos iguales, todos fuéramos médicos, todos fuéramos arquitectos, todos fuéramos personas de eso, ¿me entiendes? Tú tuvieras más habilidad, tú tuvieras la misma habilidad que yo para obtener prosperidad, y eso no es así. Cada cual tiene su... Entonces, inclusive, como ustedes ven, hasta en la Biblia se habla. No hay ser humano que sea igual. Imposible. Siempre ha existido los pobres y los ricos. Tú dijiste algo muy importante que me llamó mucho la atención, y es que pues si se planta ahí como la igualdad de que todos sean ricos, entonces ¿quién va a ser pobre? Es un sistema que no funciona, porque el rico necesita a alguien que le trabaje, que le limpie el prado, pero como el otro es rico yo no necesito, entonces ¿quién limpia? Y si él está solo y su finquita es grande, no se va a poner a limpiarla, porque no acaba. Entonces son sistemas que ya están organizados y que funcionan, aunque no sea muy bien, pero es mejor que cambiar ciertas leyes por otras que no van a funcionar tampoco. No, y ese sistema socialista como tal, son de personas, principalmente, fíjate, principalmente quien lleva a los sistemas socialistas son esas personas prepotentes, personas que no son capaces de generar ideas. Supuestamente Fidel era uno de los tipos más inteligentes del mundo, pero ¿y por qué llegó a Cuba a la pobreza? No por el bloqueo, mentira. Eso es una real mentira. Porque si usted, para poner a producir la tierra, usted no necesita nada. Los campesinos, mi abuelo
Mi abuelo no usaba fertilizante, mi abuelo no usaba tractor, mi abuelo no usaba nada moderno para sembrar su tierra y producir malanga y eso que producía allá en las lomas de Soroa. Por ejemplo, en el año 59, en el año 56, cuando Cuba fue uno de los países mayores exportadores de ganado, no existía la tecnología que existe ahora para las reses y cosas esas. Era lo antiguo. Entonces, bueno, se ha puesto un pretexto del bloqueo. Fíjense, se ha puesto el pretexto del bloqueo, que Cuba no prospera por el bloqueo. Bueno, ¿y qué hizo en los años de la Unión Soviética, que le daba millones y millones de dinero? Y no solo eso, después de que se cae, ahí es donde está la prueba básica de que el socialismo no existe. La antigua Unión Soviética fue socialista por 60 años y al final terminó destruyéndose. El sistema socialista se destruyó. Entonces, Estados Unidos, que es un sistema capitalista, desde la Segunda Guerra Mundial junto con la Unión Soviética, existían esos dos, el socialismo y el comunismo. ¿Quién se destruyó? El socialismo. Ahora, Estados Unidos tenía un sistema capitalista. Ahora llegó al poder Biden, el presidente Biden, y está haciendo unos cambios como para socialismo, y ya tú ves que Estados Unidos está mermando. Ya el dólar no es el mismo, ya el dólar está desvalorizado, ya ahorita hay que cogerlo como papel sanitario para el baño. Entonces, suben los impuestos, la fábrica saliéndose para otros países. Quiere decir que si sigue este tipo de sistema que está tratando de meter Biden en Estados Unidos va a pasar a ser un país del tercer mundo. Con toda la economía que tiene, según va a seguir del tercer mundo. Y entonces, eso es con respecto a estas cosas que estamos hablando. Y bueno, si tienes alguna duda más. Me decías del Che, me estuviste hablando del Che. Bueno, el Che simplemente fue un aventurero que era no más y nada menos que un asesino. Fíjate, el Che es de Chile. No es cubano, no. No, el Che no es cubano. El Che no es cubano. Y entonces yo decía, ¿por qué el Che va a hacer revolución en Cuba cuando en su país había capitalismo igual que en Cuba y había pobres y toda esa pila de cosas? Fíjate. Luego sale de Cuba para Bolivia, que es donde muere. Si Bolivia no era su país, que él iba, ¿por qué no liberaba a su país en vez de ir a liberar a otros países que no eran los de él? Era un aventurero que le gustaba matar. De hecho, uno de los, a principios del año, o sea, en el año 59, a principio que cogieron estos revolucionarios pacotilla el poder en Cuba, fusilaron a miles de personas. Y la gracia del Che era ir a darle el tiro de gracia a él. Él, después que fusilaron un puñado de gente, la gracia de él era ir a dar el tiro de gracia. A eso es a lo que mucha gente. El Che. Yo cada vez que veo a alguien con un pullover Che, con una gorra de Che, lo que estoy mirando delante de mí es un asesino. Un asesino sin cruel. Espérate, Albertico. También hay falta de información, porque acá se creía, o yo creía, o la información que a mí me dieron, era que el Che, en su revolución, estaba tratando era de quitarle el poder a Fidel Castro y esa forma de gobernar. No, si ellos eran junta. Entonces imagínate que uno anda mal desinformado. Sí. Y por eso yo como que me inclinaba por este Che, porque
a ver le quitara tanta poderío a Fidel, pero ahora a mí lo que tú me dices, No. De hecho, hay tres figuras claves en... ¿Ya se acabó ya?